Buenos días, mi nombre es Raúl Rodríguez Aguilar, soy patólogo del Hospital Universitario de Caboñes. Antes de comenzar mi exposición, quisiera agradecer a la doctora Nuria Valdés y a las organizadoras por la confianza depositada en mí para participar en esta reunión multidisciplinar en oncología endocrina. También quisiera disculparme con los asistentes porque circunstancias ajenas a mí me han impedido asistir y reunirme hoy con todos vosotros. Mi exposición versa sobre las principales variables histológicas que pueden tener impacto en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los pacientes con neoplasias neuroendocrinas del tracto gastroenteropancreático. Las neoplasias neuroendocrinas son un grupo heterogéneo de tumores epiteliales constituidos por células especializadas que funcionan como parte del sistema nervioso y del sistema endocrino. Morfológicamente, estas células son de tamaño pequeño o intermedio, con un núcleo redondeado con cromatina grumosa, que los patólogos solemos describir como en sal y pimienta, y con un nucleolo evidente. Además, estas células presentan gránulos de secreción y vesículas de tipo sináptica-like, ya que son potencialmente capaces de producir secreciones hormonales de tipo aminas y peptídicas. Las células neuroendocrinas se disponen formando estructuras orgánicas, como es el caso de la glándula hipofisaria, o bien distribuyéndose en otros órganos de manera difusa, como en el tracto gastroenterointestinal, donde constituyen menos del 1% de las células epiteliales, pero convirtiendo al sistema digestivo en el mayor órgano endocrino del organismo. Los principales marcadores inmunohistoquímicos que ponen de manifiesto el origen neuroendocrino de estas neoplasias son la sinaptofisina como marcador del sistema neural, la cromogranina como marcador del sistema endocrino y la molécula CD56, que es una proteína de adhesión de células neurales, aunque no es específica de un origen neuroendocrino. Las neoplasias neuroendocrinas son tumores relativamente raros en el área gastroenteropancreática, aunque su incidencia está incrementándose en los últimos años a expensa de las neoplasias no funcionantes. Los estudios epidemiológicos hablan de una prevalencia estimada de 35 casos por 100.000 habitantes, y este incremento en la incidencia parece estar relacionado con la mejora de las técnicas diagnósticas. Las neoplasias neuroendocrinas, por tanto, pueden aparecer en múltiples localizaciones, incluyendo diferencias en cuanto a la etiología y a las características clínicas, morfológicas y genómicas. Dentro de las neoplasias funcionantes, las más frecuentes son el gastrinoma asociado al síndrome de Zollinger-Ellison o el insulinoma asociado al síndrome de hipersecreción de insulina. La última clasificación morfológica de las neoplasias neuroendocrinas está respaldada por la evidencia genética y por las diferencias clínicas, epidemiológicas, histológicas y pronósticas. Básicamente, nos encontramos con tres grupos de neoplasias neuroendocrinas. Los tumores neuroendocrinos, que son neoplasias bien diferenciadas y que a su vez pueden subdividirse en grado G1, G2 y G3 según el grado proliferativo de la neoplasia. Un segundo grupo constituido por los carcinomas neuroendocrinos, que por definición son considerados pobremente diferenciados y que a su vez se subdividen morfológicamente en carcinomas neuroendocrinos de célula grande y carcinomas neuroendocrinos de célula pequeña. Un tercer grupo está constituido por las neoplasias mixtas endocrinas no neuroendocrinas, actualmente denominados como MINEMs, que sustituye a la anteriormente conocida como MANEC o carcinoma mixto adenoneuroendocrino, y que en esta nueva clasificación pasa a ser un subtipo dentro del MINEM. El aspecto más importante que debe considerar el patólogo es el diagnóstico diferencial entre el tumor neuroendocrino grado G3 con el carcinoma neuroendocrino. Aunque ambos comparten la diferenciación neuroendocrina basada en el inmunomarcaje de sinaptofisina, la mayoría de los tumores neuroendocrinos son morfológicamente distintos de los carcinomas neuroendocrinos. Por tanto, el patólogo debe enfrentarse a tres aspectos críticos en el diagnóstico de las neoplasias neuroendocrinas. Por una parte, reconocer el potencial agresivo de un tumor neuroendocrino. En segundo lugar, identificar si ante un carcinoma de alto grado este pertenece a una estirpe neuroendocrina. Y en tercer lugar, integrar la morfología con otros indicadores pronóstico.
En los tumores neuroendocrinos, las células suelen ser de tipo monomorfas y se organizan con un patrón organoide, con un estroma altamente vascularizado y delicado, con escasas figuras de mitosis y sin presencia de necrosis, mientras que los carcinomas neuroendocrinos suelen presentar un patrón sólido, con células polimorfa en un estroma muy fibroso, con frecuentes figuras de mitosis, algunas de ellas atípicas, y necrosis geográfica extensa. Mientras que los tumores neuroendocrinos muestran positividad para citoqueratina y marcadores neuroendocrinos y hormonales, los carcinomas neuroendocrinos pueden no tener esta expresión para cromogranina A ni para receptores de somatostatina, hormonas o citoqueratinas, si bien es verdad que la citoqueratina puede ser expresada en un patrón en gota que denominamos dot-like. En determinados casos, la línea morfológica e inmunohistoquímica que separa estas dos entidades no está del todo clara y se hace necesario acudir a técnicas de biología molecular o bien a marcadores inmunohistoquímicos subrogados de determinadas mutaciones, como el caso de la P53 o de la proteína del retinoblastoma. La P53 se expresa con un patrón no mutado en los tumores neuroendocrinos y de manera aberrante en los carcinomas neuroendocrinos, mientras que la proteína del retinoblastoma está retenida en los tumores neuroendocrinos, pero se pierde su expresión en los carcinomas neuroendocrinos. Es decir, la proteína Rb se mantiene en los tumores neuroendocrinos, pero se pierde en los carcinomas neuroendocrinos. La piedra angular en la clasificación de las neoplasias neuroendocrinas es el porcentaje del índice de proliferación celular Ki67 que presenta ese tumor. Los valores del número de mitosis y el porcentaje del Ki67 presentan variaciones dependiendo del lugar de origen de la neoplasia. Así, en el tracto gastroenteropancreático, nos encontramos los siguientes criterios para el diagnóstico de los subtipos de tumores neuroendocrinos y del carcinoma neuroendocrino. Podemos ver que para considerar una neoplasia neuroendocrina como tumor neuroendocrino G1, debemos encontrar menos de 2 figuras de mitosis en 2 milímetros cuadrados de tejido tumoral y o un Ki67 por debajo del 3%. Para considerarlo un tumor neuroendocrino G2, necesitamos entre 2 y 20 figuras de mitosis en 2 milímetros cuadrados de tejido tumoral y o un Ki67 entre el 3 y el 20%. Y para considerarlo un tumor neuroendocrino G3, necesitaríamos más de 20 mitosis en 2 milímetros cuadrados y o un Ki67 por encima del 20%. Como podemos ver, el criterio del tumor neuroendocrino G3 es el mismo que comparten los carcinomas neuroendocrinos. Sin embargo, es necesario o se estima deseable que el Ki67 esté por encima del 55% o incluso por encima del 70% y siempre debe estar subrogado a las características citomorfológicas de esa tumoración. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un tumor neuroendocrino G3, donde podemos observar que morfológicamente en las tinciones con hematoxilina eosina parece corresponderse efectivamente con una neoplasia neuroendocrina de patrón predominantemente sólido, pero con células aparentemente monomorfas. La expresión del Ki67 es mayor del 20% y además presenta una expresión intensa y difusa para sinaptofisina. Hasta ahora, con estas características, todavía no seríamos capaces de confirmar que se tratase de un tumor neuroendocrino y descartar un carcinoma neuroendocrino. Para ello se realizaron otra serie de pruebas, como por ejemplo, o de marcadores inmunistoquímicos, como por ejemplo el retinoblastoma, donde en este caso la proteína del retinoblastoma estaba expresada de forma intensa y difusa en todas las células tumorales. En este caso, esto orientaría hacia un tumor neuroendocrino G3, porque en el carcinoma neuroendocrino la expresión de la proteína Rb sería negativa. Al tratarse además de un tumor neuroendocrino pancreático, se le pidió también un marcador inmunistoquímico para determinar si existía o no alteración del gen ATRX. En este caso podemos ver cómo en las células tumorales la tinción es negativa, cosa que no ocurre con las células estromales. En el caso del carcinoma neuroendocrino, el ATRX debería estar sobreexpresado. Por tanto, este estudio inmunistoquímico nos asegura que estaríamos ante un tumor neuroendocrino de grado G3. ¿Qué ocurre con las neoplasias mixtas neuroendocrinas no neuroendocrinas? Pues que son, como su nombre indica, unas tumoraciones que en la misma lesión comparte áreas neuroendocrinas con áreas no neuroendocrinas. Cada uno de los componentes tumorales debe ser reconocido morfológica e inmunohistoquímicamente. El término MINEM es descriptivo y presenta una categoría conceptual más que un diagnóstico específico.
En la quinta edición de la clasificación de tumores endocrinos y neuroendocrinos de la OMS se ha aceptado por primera vez el término MINEM para definir las neoplasias mixtas que surgen en todos los sistemas del organismo. Los aspectos histológicos de las MINEM son heterogéneos y varían según las diversas combinaciones posibles de componentes neuroendocrinos y no neuroendocrinos, que también dependerán a su vez de los lugares de origen. Aunque históricamente para diagnosticar una MINEM en el tracto gastroenteropancreático es necesario un punto de corte del 30% del componente neuroendocrino, este punto de corte es arbitrario y no se aplica actualmente en otras localizaciones como en el pulmón. Se está investigando si dicho punto de corte del 30% realmente tiene un valor pronóstico en las neoplasias neuroendocrinas del tracto gastroenteropancreático. Así pues, las MINEM deben distinguirse específicamente de los adenocarcinomas que presentan células neuroendocrinas ocasionales y también de los adenocarcinomas o de otras neoplasias malignas que, expresando de manera aberrante marcadores de diferenciación neuroendocrina, no presentan las características morfológicas compatibles con una tumoración neuroendocrina. En la última edición de la Organización Mundial de la Salud, la categoría de las MINEM aparece ya recogida prácticamente en todas las regiones del organismo. Si nos centramos en el área gastroenteropancreática, podemos ver las distintas combinaciones que se pueden establecer para estas neoplasias mixtas. La gran mayoría presenta un componente endocrino de tipo carcinoma neuroendocrino, ya sea de célula grande o célula pequeña, o bien un tumor neuroendocrino G1, G2 o G3, unido a un componente no neuroendocrino que dependerá de la zona de aparición, siendo generalmente del tipo adenocarcinomas, carcinomas de células escamosas o carcinomas hepatocelulares, entre otros. Obviamente, además de poner de manifiesto morfológicamente ambos componentes, estos tienen que expresar también los marcadores inmunohistoquímicos que les son propios de su lugar de origen. Respecto a las neoplasias neuroendocrinas del estómago, cabe reseñar que muchos de los tumores neuroendocrinos están compuestos de células enterocromafin-like y que se localizan en la mucosa oxíntica del cuerpo y del fundus. Dentro de los tumores neuroendocrinos podemos observar tres grupos pronósticos. Tenemos el tumor neuroendocrino enterocromafin-like de tipo 1, que son los más frecuentes y que surgen en el contexto de una gastritis crónica atrófica autoinmune asociada con una disminución en la secreción de ácido gástrico y la consecuente hiperplasia de células G antrales que conllevarán a una hipergastrinemia. Suelen ser tumores múltiples y subcentimétricos y la mayoría son tipo G1. Son más frecuentes en mujeres y tienen un pronóstico excelente con una tasa de supervivencia a los 10 años que ronda aproximadamente el 90%. El tumor neuroendocrino enterocromafin-like de tipo 2 es el menos frecuente de los tumores neuroendocrinos y no tiene predilección por sexos. Suele observarse en pacientes que tienen síndrome MEN1 y también suelen ser múltiples con un tamaño inferior a 2 centímetros y surgen en el contexto de una mucosa hipertrófica e hipersecretora debido a una hipergastrinemia producida por un gastrinoma duodenal y menos frecuentemente por un gastrinoma pancreático. Los pacientes con gastrinomas esporádicos no desarrollan este tipo de tumores ya que es necesario el defecto en el gen MEN1. El tercer tipo de tumor neuroendocrino es el tipo 3, que fue descatalogado del grupo de los tumores neuroendocrinos enterocromafin-like, ya que no en todos los casos se ha podido demostrar la presencia de gránulos de secreción en las células tumorales. Por tanto, no está relacionado con hipergastrinemia, suelen ser únicos y de mayor tamaño, lo que conlleva a que en el momento del diagnóstico puedan estar invadiendo la muscular propia y la subserosa. La mayoría de los casos son G1, G2, con una supervivencia a los 10 años en torno al 50%. Recientemente, además, se han propuesto otros dos tipos adicionales de tumores neuroendocrinos. Uno es el tumor neuroendocrino enterocromafin-like de tipo 4, relacionado con hipergastrinemia y cuya patogénesis parece estar relacionada con una secreción de ácido inapropiada por alteración de la subunidad alfa de la bomba de protones de las células parietales, y el tipo tumor neuroendocrino enterocromafin-like tipo 5, que surge en pacientes con hipergastrinemia moderada tratados de manera continuada y prolongada durante más de un año con inhibidores de la bomba de protones sin otras alteraciones conocidas. Pero de estos dos tipos de tumores aún no hay grandes estudios que puedan determinar cuáles son la supervivencia ni las causas reales. Con respecto a los tumores de células G, D y enterocromafines,
Son muy raros y suponen aproximadamente un 5% del total de las neoplasias neuroendocrinas, con una supervivencia conocida realmente buena. Respecto a los carcinomas neuroendocrinos y a las MINEMs, ambos son más frecuentes en el sexo masculino y tienen mal pronóstico, con una supervivencia a los 5 años en torno a un 10%. Con respecto a las neoplasias neuroendocrinas pancreáticas, decir que la clasificación de tumores neuroendocrinos en funcionantes y no funcionantes es más bien puramente clínica. Los tumores neuroendocrinos funcionantes están asociados a síndromes clínicos, mientras que los tumores neuroendocrinos no funcionantes, aunque pueden producir también hormonas, que pueden ser detectadas mediante estudio inmunistoquímico, no lo hacen en niveles suficientes como para poder generar una clínica sintomática. Entre un 10 y un 20% de los tumores neuroendocrinos pancreáticos están asociados con síndromes como el síndrome MEN1 o la neurofibromatosis tipo 1, la esclerosis tuberosa, entre otros. Las mutaciones germinales en los genes reparadores del ADN han sido descritas en pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos esporádicos, mientras que los carcinomas neuroendocrinos pancreáticos no suelen mostrar estas mutaciones. El gen MEN1 está somáticamente inactivado en aproximadamente un 40% de los tumores neuroendocrinos pancreáticos y en otro 40% los tumores neuroendocrinos suelen mostrar mutación para gen DAXX o para el gen ATRX, que realmente son proteínas que mantienen el remodelamiento de las regiones teloméricas y pericentroméricas. El 15% de los tumores neuroendocrinos pancreáticos muestran alteraciones en los genes de la vía mTOR y también en el HIF1A y en el de VHL o de von Hippel-Lindau. Los carcinomas neuroendocrinos pancreáticos presentan una expresión aberrante de la P53 y mantienen la expresión de DAXXX y del ATRX y también de la tripsina y carboxiléster hidrolasa. Pueden expresar además otros marcadores como el EMA, como el antígeno carcinoembrionario, la sinaptofisina, a veces también pueden expresar, aunque rara vez, hormonas. Las MINEM suelen tener ambos componentes de alto grado, siendo el componente no neuroendocrino más frecuente el de adenocarcinoma ductal o el de carcinoma de células acinares. Respecto a las neoplasias del intestino delgado y de la región ampular, decir que más del 95% de estos tumores suelen localizarse en la primera y segunda porción duodenales. Los tumores neuroendocrinos que expresan somatostatinas, los paragangliomas y los carcinomas neuroendocrinos suelen ser de localización casi exclusiva en la región ampular. Las neoplasias neuroendocrinas en la región ampular pueden producir clínica obstructiva y raramente pancreatitis aguda, mientras que los tumores neuroendocrinos yeyunoileales pueden producir dolor abdominal intermitente por obstrucción o por isquemia intestinal, y otros pueden estar relacionados con síndromes como el de Zollinger-Ellison o el síndrome del somatostatinoma o incluso un síndrome carcinoide. La etiopatogenia de los tumores neuroendocrinos esporádicos es desconocida, pero hasta un tercio de los gastrinomas está asociado a una mutación del gen MEN1. Los tumores neuroendocrinos generalmente en este área van a ser pequeños y polipoides, localizados generalmente en la submucosa. Los que se encuentran localizados a nivel yeyunoileal suelen ser multifocales, pudiendo encontrarse casos con hasta 200 pequeñas tumoraciones en el mismo paciente. Sin embargo, los tumores neuroendocrinos del yeyuno alto suelen ser heterogéneos, pueden ser grandes y localmente invasivos. Estos tumores neuroendocrinos pueden expresar citoqueratinas de bajo peso molecular, siendo de ayuda al patólogo para diferenciarlos del paraganglioma y del feocromocitoma. Algunas neoplasias neuroendocrinas también pueden expresar receptores de somatostatina, concretamente el SSTR2A, lo que puede ser de ayuda para seleccionar a los pacientes con enfermedad metastásica para terapia con análogos de somatostatina, por ejemplo, ¿no? En torno a un 60-90% de los tumores yeyunoileales van a mostrar delección del cromosoma 18, detectable mediante hibridación genómica o FISH. También pueden detectarse una ganancia del cromosoma 14 en las lesiones avanzadas y en sitios de metástasis. Numerosas mutaciones pueden afectar a otras vías como la vía mTOR y el pronóstico a los 10 años suele ser en torno al 71% aproximadamente. Los tumores que tienen un tamaño inferior a 2 centímetros o que están limitados a la ampolla suelen tener un mejor pronóstico y aunque suele ser frecuente la presencia de metástasis en los ganglios linfáticos, no parece que ésta influya en la tasa de supervivencia global ni en la supervivencia libre de enfermedad.
Respecto a las neoplasias neuroendocrinas colónicas, decir básicamente que tienen peor pronóstico en esta localización que los tumores neuroendocrinos a nivel rectal, encontrando que casi un 30-40% de los casos van a tener metástasis en el diagnóstico inicial hacia hígado, ganglios, mesenterio y o peritoneo, creando en este caso una supervivencia a los 5 años del 80% aproximadamente en los estadios 1-2 hasta un 10% en el estadio 4. Con respecto a los carcinomas neuroendocrinos, pues decir que suelen ser casi siempre de célula grande y que se suelen encontrar o se pueden encontrar en la región del colon en cualquier parte, expresando o representando más bien solamente un 0,6% de todas las neoplasias colorectales. El colon, sin embargo, es el sitio más frecuente de aparición para las MINEM, siendo el tipo mixto de adenocarcinoma, carcinoma neuroendocrino, el que se identifica con mayor frecuencia. Respecto a las neoplasias rectales, decir que el tumor neuroendocrino de células L suele ser el más frecuente y que en este caso va a ser positivo para los marcadores neuroendocrino a excepción de la cromogranina A, ya que este tipo de tumor en esta localización suele producir cromogranina B y no se suele detectar esta cromogranina con los anticuerpos anticromograninas que generalmente se utilizan en estudio inmunohistoquímico. Además, van a ser negativos para CDX2 y serotonina y además pueden expresar marcadores pancreáticos como el ISL1, el PAX8 o el SATB2, con lo cual puede llegar, en este caso, a realizar incluso confusión diagnóstica pensando que pueda tratarse una metástasis de un tumor neuroendocrino pancreático en lugar de uno de tipo rectal. Por último, las neoplasias neuroendocrinas del apéndice ileocecal, decir que hasta un 77% de los casos van a ocurrir en la punta pendicular y que hasta un 80% de los casos se diagnostican de manera incidental tras una cirugía por apendicitis aguda. La asociación con un síndrome carcinoide suele ser rara y cuando aparece es indicativo de una enfermedad metastásica. El carcinoma neuroendocrino puede aparecer ya como una enfermedad avanzada y en cualquier localización del apéndice. No se conoce realmente la etiología ni la patogenia y el más frecuente suele ser el tumor neuroendocrino de tipo de células enterocromafines y sobre todo suele diagnosticarse de tipo G1. El pronóstico es también muy bueno, en torno a una supervivencia a los 10 años en torno al 92%. Es verdad que aproximadamente un 9% de los casos puede metastatizar a ganglios linfáticos y a veces se replantea si la realización de una micolectomía derecha en estos casos tiene realmente valor pronóstico o no. Por tanto, y como conclusiones finales, pues recordar que es importante diferenciar entre el tumor neuroendocrino grado G3 del carcinoma neuroendocrino por sus implicaciones pronósticas, que la localización de los tumores neuroendocrinos puede influir también en el pronóstico del paciente, que para todos los tumores neuroendocrinos, en general, un tamaño superior a 2 centímetros con invasión linfovascular o invasión de la muscular propia, junto con figuras de mitosis, incrementa el riesgo de metástasis, que la demostración inmunohistoquímica de que una neoplasia neuroendocrina produce hormonas no es equivalente a que el tumor sea clínicamente funcionante, que los tumores neuroendocrinos suelen ser heterogéneos y por tanto ante un tumor neuroendocrino de bajo grado que no cuadre clínicamente, igual hay que replantearse la realización de una segunda biopsia porque puede esconder un componente G3, por ejemplo, y que finalmente pues las MINEMs ya se extrapolan a todas las localizaciones del organismo y ya pues no incluyen a lesiones preneoplásicas como en años anteriores, ¿no? En ediciones anteriores. Pues eso era todo lo que tenía que decir por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención.